y mueve el esqueleto. En nuestro siguiente capítulo del podcast de animación para todo el mundo, ya saben, el DAM y Daniel Vélez, gerente del estudio Millo Amarillo. pues hoy tenemos uno de los temas como más de actualidad. Queremos hablar un poquito de las tendencias, Dani. Las tendencias no solamente en contenido, tecnología, en estéticas, en YouTube, distribución, ¿qué está pasando? Porque es que todo el mundo me dice, hey Dan, ¿para dónde vamos con la industria de la animación? Mucha gente dice, se están quebrando estudios, tengo miedo, pero mira esto nuevo que salió, la inteligencia artificial, hay como un pánico colectivo, pero al mismo tiempo entusiasmo. Entonces, ¿vos cómo la ves? ¿Qué hay dentro de esta revoltura rescatada? A mí me gusta mucho lo que está pasando porque veo que se está democratizando mucho esta producción de animación. O sea, estamos obteniendo nuevas herramientas que permiten que mucha más gente lo haga. No es sino ver incluso casos como lo que pasó con el ganador del Oscar, Flow, una película que está hecha en Blender, un software que es open source, entonces por lo tanto cualquier persona dedicada podría hacer una película ganadora del Oscar si fuéramos a la práctica. Por lo menos por herramienta, todo el mundo tiene acceso a esa herramienta, es cómo la va a usar para llegar a contar algo así. Entonces yo veo como un panorama, a diferencia de muchos de los estudios que tienen miedo, porque obviamente está cambiando, porque es que estamos viendo que el consumo está migrando. Lo que hablas de YouTube es tremendo, la gente ya no está yendo tanto a cine, si va a cine es por películas que son vieja guardia, que están reencauchando nuevas temáticas. En YouTube estamos viendo que la gente está migrando a verlo en televisión. Mejor dicho, está pasando demasiadas cosas. Yo soy de los entusiastas con el tema. Sí, están pasando muchas cosas y como hay un territorio o un panorama incierto, la incertidumbre genera como ese pánico y ese temor en muchas personas, pero yo también creo que soy como vos, siento que hay oportunidades dentro de tanta revoltura, hay grandes oportunidades y ya no hay excusas, un poquito es como esa es la reflexión. Creo que lo que estás diciendo de Flow, una película que se hace en un software 3D en Blender, open source, o sea, es descargar, es agarrar un tutorial de YouTube o hacer o estudiar de manera técnica como lo quieras hacer, pero de alguna manera las herramientas están ahí, ¿no? Para vos poder producir algo en 3D. Así es, además que logran estilos que le recuerdan a uno otros grandes éxitos de años anteriores como el de Arcane, donde uno ve las texturas pintadas, donde uno ve que es un poco de dibujo con 3D. Lo mismo pasó con Robot Dreams del año pasado. O sea, vemos cosas que están pasando muy bacanas y a mí de verdad que eso me gusta que las cosas cambien, que no siempre sea la balanza de la misma manera, porque si no nos quedaríamos con solo la animación tradicional, solo hablaríamos de Disney, solo hablaríamos de Warner, de DreamWorks, y lo que está permitiendo precisamente todo este cambio es que veamos ya también otros estilos, ya no solamente el estilo Pixar es el único que puede tener éxito, no, eso ya está mandado a recoger, ya hay muchas formas. Entonces, en esas tendencias, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el arte, por la técnica? No, ¿Por dónde quieres vamos empezar? a ponerle la estructura, porque creo que ya como nos empezamos a meter por el tema de tecnología y software, empecemos por ahí. Eso también va a empezar a tocar un tema que quizá le tengamos que hacer un capítulo exclusivo, que es inteligencia artificial, pero no nos metamos tanto por ahí, metámonos más en tecnología y software y tendencias de lo que se está utilizando en este momento para producir las grandes producciones o las serializables, o contame qué has percibido nuevo, interesante o que está en tendencia. A ver, más que percibido, es que sigo notando que, digamos, esos software tradicionales con los que se ha trabajado, pues siguen siendo los reyes. Lo que estamos hablando de un Toon Boom, un Maya, siguen siendo software muy, muy fuertes. Pero empiezan a haber cabida a esos otros open source o que son de costos más bajitos que permiten que estudiantes o que personas o estudios más pequeños puedan llegar a proyectarse con productos muy interesantes. Entonces, yo hay, como te digo, una oportunidad bien bacana, porque es que ya vemos animaciones en Clip Studio muy buenas, vemos gente trabajando todavía con Animate, haciendo cosas increíbles. El Blender creo que es el mejor ejemplo, porque es que con el Blender pasaba algo. Yo recuerdo hace unos años que uno con Blender no podía hacer nada, porque el software te lo cambiaban a los 6 meses. Y entonces ya no hay un soporte técnico para que vos tuvieras cómo hacer la película completa en ese software.
pero creo que la fundación de Blender se dio cuenta de eso y dijo, pues no, vamos a darle un poquito más de sostenibilidad a cada versión y vamos a hacer que los proyectos largos tengan aquí cabida. Y no solamente lo estamos viendo en el cine, lo vemos en series animadas que ya son hechas completamente en Blender y que responde también un poquito a esa dinámica del mercado. El mercado está buscando ahorrar por todas partes, Sí. pero por todos lados. Entonces pagar una licencia de Maya, que es bastante costosa, se migran a un Blender y pues ya estás eliminando un costo, y si tenés 20 animadores, pues estamos hablando de un costo bastante importante. Sí, yo tengo una mirada de eso del ahorro y siento que el mercado está buscando volumen. Entonces, como todo es tan rápido, todo es tan vertiginoso, está buscando producir más con la misma plata. Entonces, eso es como que, pues, como productores tenemos que empezar a ver y hacer cálculos de, venga, hasta dónde sí podemos y hasta dónde definitivamente no se puede. Pero siento como que esa necesidad y estar ávidos de contenido todo el tiempo implica que tengamos que producir a otros ritmos que, bueno, no sé qué tan saludable sea, pero es lo que está pasando, no somos nosotros, es el mercado, ¿verdad? Así es. Yéndonos entonces, siguiendo con el tema tecnológico, me pareció muy interesante lo que decías de Blender, que ahora tiene sostenibilidad en el tiempo, porque muchas veces en eso de estar en las tendencias, a veces es delicado uno dejarse llevar como estudio o dejarse llevar por simplemente una moda. Por decir, me monté a Blender, listo, pero cambiaron en ese momento hace 10 años, no sé, 5 años, pero que cambiaban de versiones, entonces vos no tenías como soporte y no sabías si después iban a haber problemas de versiones a la hora de meter nuevos artistas y que fuera un caos la producción y que no se entendieran entonces entre versiones. Pero ahora da mucha tranquilidad y mucha confiabilidad y yo creo que después de este hito seguramente muchos grandes productores y clientes van a querer impulsar por ahí, ¿o qué? Eso es algo bueno. Por ejemplo, Bombillo Amarillo, su departamento 3D es de Blender. Y digamos que a uno le preguntaban, o sea, ¿a vos te pasaba en los mercados? ¿Usted en qué trabaja? Y cuando uno mencionaba que era en Blender, digamos que eso cambiaba mucho también la forma de conversar con los clientes, porque asumían que Blender es algo experimental, algo que no... Barato. Que va a ser barato o que la calidad no va a ser buena. Y cuando les mencionabas Maya, decían, Maya sí me interesa, Maya me gusta más, Maya me parece el mejor camino. Pero hoy en día eso está cambiando un poco, porque ya la gente precisamente cuando le demuestran que puede llegar a esos niveles técnicos, esos estándares tan altos como el que lograron con Flow, pues ya no hay excusa, o sea, ya no le pueden decir a uno, no, es que el renderizado es malo, la animación no se logra. No, porque creo que, Andrés, vos has tenido la oportunidad de ver el Grease Pencil que tiene el Blender, que es esa herramienta para dibujar dentro del software, que ofrece unas texturas que se sueña hasta Photoshop. O sea, tiene unas cosas increíbles para producción de animáticas, para producción de textura, para hacer combinación entre 3D y 2D. O sea, es una cosa tremenda. Sí, el Grease Pencil ahora es una de esas tendencias que está de moda, como esa mezcla de técnicas entre un 3D, 2D, es de un dibujo pero tiene profundidad y después lo animas y tiene una sensación que es como única, que se nota la profundidad pero es un dibujo plano. Entonces el Grease Pencil sin duda, esa herramienta es una de esas tendencias que en este momento vale la pena explorar y es muy interesante porque eso hace parte de ese universo Blender y cuando ahorita que estás mencionando los clientes como nos veían a nosotros o como veían muchos estudios, cuando decían Blender pues quizás no les parecía tan profesional, ¿cierto? El tema de la profesionalidad, el tema de que este es un estudio como emergente ahí medio guerrilla o es un estudio consagrado, constituido con estructura y todo eso, pero a la hora de, venga, listo, pues está dispuesto a pagar lo que cuesta entonces subirle las licencias Maya. Pensemos en una producción de un año, cada licencia cuesta $2.000 y tenés 40 artistas, $80.000 solo en licencias, sin computadores, sin artistas, o sea, es un volumen importante, eso para grandes producciones sin duda, pero para producciones emergentes... No, incluso en grandes producciones, porque es que si vos vas a hacer una película, Andrés, en esos niveles por 3 años, gran parte de tu presupuesto se lo está llevando el licenciamiento. Entonces ahí donde el tema de esas competencias en software que logren esos mismos niveles se vuelve muy interesante. Y creo que ese es el tema principal por el que están emergiendo tantas nuevas herramientas que vemos. O sea, uno incluso ya hoy en día hasta ve gente animando en los iPad con software que están ahí y son cosas muy buenas que uno se soñaría haber hecho algunos años en el Flash en su momento, en el mismo Clip Studio o en otro software, y pues que ya estas nuevas tecnologías están permitiendo también experimentar con otras formas de hacerlo y que entregan también, por las características de cada uno de ellos, nuevas texturas, nuevos estilos, nuevos lenguajes gráficos, que creo que es lo que ha enriquecido tanto últimamente la conversación, especialmente en esa animación 3D.
Sí, hemos visto cosas como muy distintas, muy distintas. Sí, la animación 3D siento que es el que ha mutado y el que ha permitido y experimentado mucho más que la tradicional o la 2D cutout, aunque ya vamos para allá. Me gustaría mencionar algunas cosas como features nuevos de Toon Boom, por ejemplo, que ahora sacaron, pero la animación 3D sin duda es la que está como en punta de lanza. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, los shaders, eso que estabas mencionando ahorita de poder llegar y tener un 3D, pero con textura o acabados 2D, el gris pencil o incluso el mocap, que ahora todo pues está avanzando unos... ¿Qué es el mocap? Contale a la gente qué es el mocap. Bueno, el mocap es la captura de movimiento, motion capture, y básicamente es que a través de... Anteriormente ha evolucionado, entonces la tendencia antes era tener un espacio donde tenías un montón de cámaras y unas luces y tu traje tenía unos puntos de reflexión, como que reflejaban unos punticos las luces que llegaban y cada una de esas, no sé, eran 50 cámaras en el techo, percibía cómo ese punto se desplazaba y mandaba esa información a esas coordenadas a los software para que después, por ejemplo, si tenías un modelo de Mike Wazowski, el personaje de Mike Wazowski, vos te movías con ese traje, pues el personaje de Mike Wazowski iba a imitar, iba a seguir esas coordenadas. Después mutó a que eran trajes con sensores, entonces tenían las mismas cámaras en el techo y con eso es mucho más preciso y se utiliza de manera más profesional, pero tenés, por ejemplo, sensores en los dedos, en las manos, en las articulaciones, en los pies y en la espalda para poder seguir ese movimiento y esa captura y se transformaba las mismas coordenadas, pero de una manera mucho más precisa. Pero ahora las tecnologías también y con todo esto de pues, reemplazo facial y todo esto, que incluso impulsó mucho hasta las mismas plataformas de redes sociales, pues hay programas y software como Rococo que ya no necesitas ni siquiera del traje, sino que para un mockup sencillo, vos utilizas tu computador, tu celular, haces como un seteo sencillo. Ajá. Sí, es verdad. Haces un seteo sencillo y eso te va a transportar las mismas coordenadas y ya después utilizas tu modelo 3D. Pero entonces el 3D sin duda es el que ha experimentado tendencias y ha estado en transformación y buscando nuevos cambios tecnológicos. Así es, además que el 3D, precisamente por sus características, permite hacer casi lo que se te ocurra. Y hemos visto cómo en el live action lo aplican para VFX, CGI y para todos estos temas con películas como las que vimos en su momento, o vemos todavía pues de Marvel, pero creo que en esas películas animadas es donde yo me he sentido muy contento de verdad por ver esos nuevos estilos, esas nuevas formas de abordar el arte, porque mira que vos ya ves incluso, ya no hablemos solamente del cine, hablemos de esas nuevas, del VR, de las experiencias inmersivas y demás, lo que logran este tipo de tecnologías, que vos ya te metes al mundo de Van Gogh, esto es viejito, pero de todas maneras que vos ya te puedes meter al mundo de Van Gogh, pero como el de Van Gogh te puedes meter a cualquier estilo de pintura que haya existido en la historia. Y es muy bacano porque es a raíz precisamente de lo que mencionabas. Puedes crear todo el universo, haces esos shaders y esos acabados con la pintura y demás, y queda una cosa impresionante. Sí, y ya empiezan después, otra de las tendencias que viene hace un par de años para acá, pero que queremos mencionar, es cuando mezclamos diferentes software. Por ejemplo, que modelamos en Blender y animamos en Blender, pero después pasamos y renderizamos en Unreal, y finalizamos o hacemos ya efectos más pros en Nuke. Entonces esto empieza como a mezclarse, cada uno de los softwares se ha como especializado en algún detalle. Unreal como rebotan las luces y esos renders, pues, esos ambientes se sienten de una manera tan única que vale la pena a veces transportar dependiendo pues del proyecto a Unreal, y si lo aguanta el pipeline pues le metes un Nuke y eso ya queda a otro nivel, ¿verdad? Entonces también en tecnología el 3D se ha como metido más cosas, ¿no? Más sazón, más Pero sabes que me parece muy complejo. El tema es que muchas veces vemos estas tecnologías y vos hablabas ahorita algo del peligro de la moda. Sí. Entra una moda, entonces vimos Spider-Verse, vimos después Tortugas Ninja, vimos Arcane, ahora vemos Flow, con ese estilo pintado. Entramos a una moda donde todo el mundo empezó a pintar las texturas, ¿y cuánto va a durar la moda? Sí. ¿Y qué tal? Entonces dice Bombillo, no, voy a empezar a hacer una película con ese estilo, de esa manera, así. Y puede que cuando Bombillo termine la película, que es en 2 o 3 años, pues ya simplemente veamos y ya pasamos de moda. Sí. Con otro agravante con otra de esas particularidades de posibilidades que tenemos. Ya es tan rica la posibilidad de software, de especialidad de cada uno de ellos, que vos incluso, ¿usted en cuál se va a especializar? O sea,
Y de hecho, usted se especializa en ese, ¿y será que se estará vigente para cuando usted termine de especializarse en él? Sí. Yo me hago unas preguntas ahí que es un reto bastante grande. ¿Para dónde irá esto? Porque es que vemos el avance y, como decías, la inteligencia artificial es otro cuento, pero si a eso le sumas la inteligencia artificial, en 3 años, ¿dónde estaremos parados? O sea, para mí eso es como, no tengo idea, pero está bacano. O sea, ver estas tendencias en Unreal, el Blender, Luis Pencil, Mocha. O sea, creo que hay una oportunidad bien interesante. Y mira que incluso hay gente ya experimentando hasta con las capturas para ver cómo el 2D logra hacer esas cosas, cómo en la inteligencia artificial le enseñas a la inteligencia para que ya te haga ciertas cosas con tus personajes automáticamente. No, hay una cosa tremenda. Sí. Bueno, pero entonces, como el 3D creo que la gente lo tiene claro, en el 3D estamos hablando de mocap, estamos hablando de shaders, estamos hablando de todas esas posibilidades. ¿Qué ha pasado en el 2D? Porque también hay algo muy particular. Por ejemplo, acaban de sacar la película de los Looney Tunes, When the Earth Blew Up, cuando la Tierra explotó. Full animación tradicional. No sé si vos tenés por ahí datos del box office o qué pasó, porque nosotros hasta los últimos años habíamos notado que las películas 3D tenían un performance superior en box office, en taquilla, en que la gente vaya a verlas, y cómo les fue, por ejemplo, a esta película que era, incluso había visto por ahí en redes que la querían hasta censurar, como que no, esto no nos va a funcionar, La querían cancelar. La querían cancelar, sí, la querían cancelar. Es como la de, después podemos hablar de esa, la del Coyote demandando a Acme, que también la cancelaron, pero otro estudio la acaba de comprar, esto es reciente, y parece que la vamos a ver en vivo, como un quien engañó a Roger Rabbit, pero es el Coyote demandando a Acme por, pues ya sabemos por qué, ¿cierto? Eso va a estar bueno, pero con eso que mencionas de esta película, estuvimos revisando y en los primeros días, no en el primer fin de semana, ojo, esto fue en los primeros 2, 3 días, porque eso lo sacaron como el miércoles y al viernes ya habían actualizado unos números del box office. Y lo que nos mostraban es que fue una película que tuvo un presupuesto de $15 millones y que en esos primeros 3, 4 días a nivel mundial ya había recogido $11 millones. Yo estuve buscando esta mañana para ver si lograba actualizar esos datos, pero no encontré los datos ya después del fin de semana de lo que ha pasado y que sé que se estuvo viendo en diferentes partes, porque sería muy interesante. Con eso en mente, creería yo que esta es una de esas películas que con un presupuesto comparado de Hollywood muy pequeño va a lograr, yo creo que va a lograr algo importante, porque de verdad no fue tan costosa. Pues bueno, si vamos a hablar de presupuestos latinoamericanos es tremenda, $15 millones, pero bajo los ojos de Hollywood eso es menuda, eso ahí pues no estamos hablando de plata. Además que la calidad es tremenda. Felicitar a nuestros amigos de Dinamita, que ellos estuvieron trabajando ahí. Sí, de verdad que se ve muy bien. Muy impresionante. Ahí sale, uno va al cine y se queda un ratico, y ahí sale Dinamita, el Julián y todo su equipo, muy tesos, hicieron clean, muy cracks. Muy cracks colombianos, para que vean que desde aquí se hacen, con talentos de todas partes, porque Juli emplea gente de todas partes de Latinoamérica. Entonces, muy bacano, felicitaciones a todos los que participaron ahí. Juli, mis respetos, muy, muy chévere el trabajo. Sí. Pero muy bacano lo de la película, o sea, para nosotros que venimos de ese mundo de la animación 2D, de dibujar, que admiramos Aladdin, que crecimos con El Rey León, que crecimos con Pocahontas, con El Jorobado de Notre Dame, que son todas esas películas viejas, que crecimos con Warner y Bugs Bunny haciendo bromas con Tom y Jerry, ver que haya una película en cartelera hoy dibujada con esa técnica que tanto, que pues bueno, este estudio lo fundé gracias fue a eso, porque quedé antojadísimo de hacer una cosa así. No sé, me gusta también mucho ver lo que está pasando con pues con estas posibilidades. Sí, y aparte que mira que Occidente hace rato no sacaba películas fuertes en animación tradicional full. Ya Oriente sí, o sea, Ghibli y el anime que ellos sacan, pues ellos son muy fuertes en la animación tradicional. Pero nosotros nos habíamos concentrado, pues en Occidente en general se había concentrado en 3D o en otro tipo de expresiones. Seguro sí sacan, pero no están como tan concentrados en esa animación tradicional. Y una de las cosas que estuve leyendo también de Disney es que después de haber estado en los Oscar y por fuera todo tan seguido, como que querían volver a intentarlo. Uy, ¿qué pasaría si volvemos a hacer una película tradicional Disney como nosotros las hacemos? Porque es que hace rato no vemos nada así. Ellos se dedicaron mucho al CG, se dedicaron pues a cosas con otra estética más modernas, ¿verdad? Pero Andrés, mira que vos que viajas tanto, eso si vamos a hablar de la
cartelera tradicional que encuentras en cualquier cine. Pero a vos que te ha tocado ir a los Annecy, que te ha tocado viajar por Francia, Polonia y demás, en esos países europeos sí son muy abiertos a hacer películas 2D. Sí, Sí, recordemos el caso del año pasado con Rock Bottom, sí. de nuestra amiga Alba Sotorra, que es una directora talentosísima, retesa, que eso estuvo seleccionado también ahí pues en el Annecy, en el festival, y es película 2D full. Sabemos que también en Grecia habían trabajos de unas 2D, Sí. sabemos que España también con Robot Dreams, o sea, no es que no se esté haciendo, sino que en el lado de Occidente, cuando hablamos de Estados Unidos y sí. Canadá, sí lo han dejado un poco de lado, pero Ujú. lo que es Europa, Europa sigue experimentando mucho con eso. A Europa le gusta mucho el 2D porque es más como handcraft, es más hacerlo ellos mismos, artesanal, que aunque Rock Bottom es rotoscopia, pero bueno, también es 2D, pero el tradicional, sí, los franceses les encanta, a los europeos les encanta, solo que no son, cuando comparamos ahorita lo que decíamos ahorita del 3D versus 2D, no son tan como populares o que Sí. salgan en todas partes, que uno vaya a Envigado y voy a verme una película en 2D tradicional, eso No, y es que muy la veas en raro. toda Latinoamérica puesta en Sí, cartelera, sí, muy es difícil. muy raro. Pero creo que vamos es por eso, porque es que tener el músculo comercial, miren, para todos los que nos ven, normalmente una película para que tenga éxito, mínimo le ponen el 50% del presupuesto a temas de publicidad. Y entonces, claro, si tú tienes una película que valió, yo no sé, 4 millones de dólares, entonces se gasta al mínimo 2 en la promoción para que logre recuperar todas las platas que están invirtiendo. Así es. Ver los números de la película y si puedes ahorita buscas, porque no lo recuerdo bien, ¿Cuál? Intensamente 2. Sí, Cuando uno veía el presupuesto de Intensamente 2, leía yo en alguna parte o veía algún experto en YouTube que ellos casi que duplicaron el presupuesto de la película en publicidad. O sea, ellos dijeron, esto tenemos que hacer que sea el éxito más rotundo del mundo y le vamos a meter toda la plata a la publicidad por encima de lo que costó la producción. Que se queda uno como... dice, la película Intensamente 2 tuvo un presupuesto estimado de 200 millones de dólares, superando 25 millones de dólares la primera entrega. Y que la campaña de marketing global tuvo una exitosa recuperación que recaudó 1.700 millones de dólares. Pero tengo entendido, pues eso es lo que leía, Marico, que se ¿cuánto gastaron se como gastaron? 800 millones en temas publicitarios. O sea, te ganas 1.700, te quedan 700 libres, que bueno, nadie va a estar aburrido porque le queden 700 millones de dólares libres, pero se gastaron 1.000 en publicidad. ¿Quién en Europa puede darse ese lujo? No preguntemos en Latinoamérica, en Europa. Entonces, bueno, también mirando eso es interesante ver lo que está pasando. Mira, que eso también es algo, hablando de tendencias, que la animación está pisando fuerte. Con la animación está pasando algo extraño porque estamos viendo que los últimos éxitos todos llevan algo de animación, porque hasta si veías Deadpool y Wolverine, que es del año Sí. anterior, que fue muy exitosa en el 2024, pues si uno fuera a verla quitándole el live action, casi quería la película porque tiene mucho animación de CGI. Sí, tiene muchísima Muchísima. animación, eso ya es verdad. Bueno, Dani, entonces seguimos con las tendencias también de tecnología, ya hablamos un poco, me gustaría hablar un poco de las tendencias de contenido, ¿cierto? Porque en contenido también están pasando cosas. Cuando ahorita vos decías de moda, sí, empiezo a hacer una película en 3D con shaders y a los 2 años eso ya para qué, ya como que da cringe, como dicen por ahí, o sea, ya no me sabe rico, ya otra vez lo mismo, el mismo menú, no, quiero algo diferente. Entonces es verdad que uno tiene que ser muy consciente y muy hábil para disasociar y entender pues como, hey, ¿A dónde va esto no puede ser solamente una moda, sino mi obra tiene que ser como yo, sí, en fin. Pero entonces en el contenido pasa lo mismo. Veníamos de unas tendencias muy woke, incluso lo que le acaba de pasar, por ejemplo, a Blancanieves, hasta que llegó el punto de Disney decir, no, parce, esto no está yendo para ninguna parte, la gente no lo estoy entreteniendo, estoy teniendo una agenda política demasiado política, una agenda de entretenimiento demasiado política. Yo creo que, a ver, el entretenimiento por el entretenimiento también es válido, ¿verdad? ¿Cómo la ves ahí? Porque los Ve. cambios se sienten. Yo francamente lo veo bien y voy a dar mi punto de vista, y es que olvidamos eso que acabaste de mencionar, el entretenimiento. Se nos olvidó que no estamos en una campaña política por un grupo poblacional X o Y, sino que estamos entreteniendo gente. Y es muy importante. Hace poco yo veía un video
en un canal de YouTube que sigo bastante sobre tendencias en la animación y decían, ¿cuáles son los errores de un pitch? Y decían que uno de los grandes errores en los pitch que presentamos, por ejemplo, desde Latinoamérica, es que ponemos por encima la causa misional que el entretenimiento del espectador. Entonces mira esto, y lo has visto, aquí en Colombia pasa mucho. Siempre. En Latinoamérica pasa mucho, que entonces llegamos y decimos, vamos a salvar el planeta, pero además voy a entretener al niño. Para la gente que consume esto, para los productores que le invierten plata a esto, la fórmula es al revés. Voy a entretener al niño, voy a hacer que pase rico, y de ladito le voy a enseñar a proteger el planeta, le voy a enseñar a proteger las diferencias, a respetar las diferencias, a aceptarlas. Entonces, yo lo veo con buenos ojos, es por eso, porque creo que volvemos al entretenimiento, donde ya no nos sentimos, además que estábamos saturados. Ese cringe del que estás hablando, estábamos saturados porque por aquí nos hablaban de eso, por aquí de eso, nos íbamos al cine, que es un lugar, históricamente, ¿a qué vamos al cine? A desconectarnos del mundo real. Uno va en una sala donde estás concentrado solo para tu cine y nos estaba pasando era que llegábamos a ver lo mismo que veíamos afuera. Entonces decíamos como, bueno, ¿ya para qué voy a cine? Si eso es la misma agenda que me están mostrando en los noticieros, en la radio, no, pues no voy a cine, más bien me quedo en mi casa y sigo viendo la misma agenda de todos o la evito si es que ya estoy cansado. Entonces yo veo que ese tema del contenido, de que haya ese cambio donde, ojo, tiene cabida, es que está muy bien, eso hay que seguirlo tratando, son temas que son importantes seguirlos tratando, tenemos que sensibilizar a las poblaciones para que eso sea aceptado y sea mirado con la normalidad que se mira cualquier otra cosa, pero no puede ser no nos pueden saturar tanto que nos cansen. Uh-huh. Sí, no, es verdad, y habían cosas que ya entraban como que se saltaban la diégesis. La diégesis es el universo de la historia, ¿cierto? Entonces, por tratar de quedar todos bien, porque ahora todo el mundo se ofende por cualquier cosa, entonces ya uno como que, si se van a ofender, pues hacemos lo que nos gusta y ya, pero ahora por tratar de darle gusto a todo el mundo, habían cosas que no tenían sentido, ¿cierto? Por ejemplo, Netflix metiendo los negros en, no sé, como si fueran los reyes ingleses. La realeza inglesa. O en el norte, vos los ves ya de vikingos, que uno se queda como, sí, está bien. No, o sea, la justificación que ellos dan es que es ficción. Ok, sí, está bien. Pero hay cuentos de ficción que permitirían hacer eso de manera más natural. Además que muchas de esas, ¿cuál es el inconveniente ahí, Andrés? Porque, de nuevo, yo no veo problema a que eso pase. ¿Visto? Está bien. Es ficción, decir que es ficción. Sí. Pero es que salían y decía que es eso es Inglaterra 1700. Documental. No, así, decían weón, que era no, documental. Nada que ver, sí. Y el documental es basado en la vida real. Y te estás alejando te estás yendo para el otro lado de la vida real. Sí. Y es ahí donde yo le veo el problema. O sea, desde que a uno le digan de entrada que esto es ficción, que esto nada que ver, nos inventamos una historia nueva, este no es ningún rey, sino que este es el rey, no sé qué, que nos inventamos nosotros, basado en otra cosa, listo, perfecto. Pero decían, este es Luis Enrique, y salía el morenazo allá, y uno decía, pero bueno, ¿aquí qué pasó? O sea, esto sí, no me está cuadrando. Pero bueno, eso yo creo que ese tema de lo políticamente correcto también en animación podemos hablarlo en otro podcast porque aguanta seguirlo explorando, pero en tendencia sí se siente como que los estudios se vieron muy afectados, no sé, el público, la mayoría de las personas dejaron un poco de lado eso y dejaron de apoyar producciones y lo empezaron a sentir. Entonces cuando se sienten en sus bolsillos muy posiblemente van a virar, están virando. Están virando, las marcas, eso no está pasando solo en el cine. Estamos viendo los carros, estamos viendo las de informática, estamos viendo el cine. Sí. O sea, eso está virando porque lo estamos viendo en todas partes. Uh-huh. Me algo también que hablas de tendencias, Andrés. Eso también hizo que estos contenidos, como tienen tanta carga política, se vuelven más adultos. Hoy en día la animación reina por los niños o por los adultos? Yo creo que ya está muy balanceadito, están como even ahí. Aunque podemos hablar también de las plataformas y qué está pasando con ellas en la animación, porque hay unas que dijeron no más animación. Netflix dijo, ellos habían montado un montón de, pues un estudio gigante con un montón de personas y dijo no más animación, cierro esta unidad de negocio. Pero en cuestión de un año que desde esa decisión se siente que muchas de las producciones que estuvieron haciendo empezaron a pegar. Entonces, cosas que ya habían hecho empezaron a tener números positivos. Entonces, como abro, cierro la canilla y uno no sabe cómo hacia dónde entonces va la tendencia de las plataformas, ¿verdad? Es verdad. Pero ¿quieres decir entonces con la comparación entre niños y adultos? No, ¿Quién, entonces, ¿quién reina ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hoy en día, quien está consumiendo animación
y pagando por animación es el adulto. Porque son Pagando, personas sí. ya como nosotros, Sí. que entonces crecieron con los Simpson y que están dispuestos a ver ese tipo de contenido. Además que amamos el 2D, entonces cuando vemos un montón de cosas que son para adultos, pues claro, eso termina teniendo un impacto tremendo porque además hay poder adquisitivo. Entonces ahí cambia mucho el panorama. Adicionalmente, porque en el de niños se produjo tanto y en la pandemia explotó el contenido para niños, que los niños están saturados. Uf. Los niños, yo tengo 2 hijos pequeños, uno de 4 años y otro de 1 año y medio, y ustedes no se imaginan, ellos ni siquiera saben qué es lo que les gusta, porque un día les gusta uno y al otro otro y al otro otro y al otro. Yo puedo estar navegando en 7 canales diferentes durante una semana, y eso que trato que no vea YouTube, pero es que está la saturación, que es imposible llegar al punto donde dejen de verlo. No, es que me imagino, hay una sobreoferta de contenido. Ya vamos también para la parte de las plataformas como YouTube, porque muchas personas aspiran a tener canales de YouTube y estuvimos viendo, haciendo un análisis de la cantidad de creación de canales de YouTube desde el 2020 hasta acá, porque los que ya estaban montados, 2017, 2019, llegó 2020 y fue, Dios mío, es su cielo, su techo era pues impresionante para los que estábamos los que estaban en la casa con niños, ¿qué más ponían a hacer a los niños? Pero entonces eso generó también la moda o la sobresaturación un poco, y imagínense, hagan un cálculo rápido. Hay 100 canales de YouTube en el 2020, ¿cierto? Póngale que triplicaron la cantidad de canales de YouTube y al mismo tiempo la cantidad de emisiones o contenido que tenían que publicar por día. Hay grandes cadenas aquí, pues grandes canales de YouTube en Latinoamérica, y en el mundo hay unos gigantescos. Vos sabes muchísimo La más de Gallina esto. Pintadita, tenemos a El Reino Infantil, tenemos a Toy Cantando. Ping o sea, Pong. Pero Bueno, es hablando para el del otro mundo. lado. Sí. Tenemos a Cocomelón arriba. Cocomelón, Tenemos a Baluniven. Lili Pampín, Baluniven de las grandes. de las grandes. Pero sí, o sea, hay muchos muy grandes. Sí. Y esos lo que hicieron fue que aumentaron y multiplicaron por 10 El contenido. el contenido. Ellos empezaron a publicar diario y vos veías un montón de cosas. Y sumale entonces lo que vos decías eran 100 canales, ya son 300, y los otros 200 tratan de seguirle el paso a las grandes. No, eso, Sí. en este momento los niños tienen lo que ustedes quieran para ver de canales. Ya hemos hablado de las tendencias tecnológicas, un poquito del contenido que está virando, ¿verdad? Del consumo en cine. Del consumo en cine, de las técnicas de animación una versus la otra, pero ahora quiero que hablemos un poco de las redes sociales, en este momento específicamente en YouTube. Vos que sos el gurú de YouTube y averiguás, tenés analíticas, tenés canales, contanos para dónde va eso. A ver, en YouTube está pasando algo increíble. Sí. Quienes seguimos de cerca lo que pasa con YouTube para ver hacia dónde van los contenidos en esa plataforma, nos damos cuenta precisamente que YouTube ya no es solo ese canal para subir, entre comillas, basura o para subir cualquier cosa. Uh-huh. Porque lo que está sucediendo es que el 40% del tráfico de YouTube hoy en día se ve en televisión. Antes eran las tablets, antes eran los móviles, hoy la mayor parte se está trasladando al televisor. ¿Y eso qué es lo que está haciendo Andrés? La forma ya de contar en YouTube, ¿cómo se contaba en YouTube antes? ¿Cuánto duraba un corte? Más rápido, 1 o 2 minutos. 3 dele, segundos. dele. Cada 3 segundos se hacía un corte. Sí. Entonces tenías unas ediciones que al final eran epilépticas. O Sí. sea, vos veías eso y, hijo de madre, te enloquecías. Sí. Pero ya, como estamos migrando el televisor, la experiencia ante el televisor es como cuando ves Netflix. De hecho, hoy YouTube es una competencia muy fuerte de Netflix. Porque vos entras a la plataforma, si tu hijo dice, yo quiero ver esto, él no escoge Netflix, él te dice, yo quiero ver YouTube. Sí. ¿Qué pasa? Como papás, ¿qué tratamos de buscar? Esos contenidos que son más lentos, Como este. donde el hijo puede permanecer 1 hora viéndolo, 2 horas viéndolo, quedarse tranquilo y disfrutando algo que de pronto le enseñe algo. Ajá. Te está cambiando el tipo de contenido que termina llegando a YouTube. Hace poco había incluso el caso vos has visto que pasa mucho el influencer que viaja por el mundo y empieza a contar, miren, estoy haciendo esto, aquí probando Sí. este plato, no sé qué. Como esto empezó a migrar los televisores, se fueron a ver cómo eran los documentales de Netflix y los escribieron, chun, 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 chun. Las cámaras así, movimientos de paneos, plano contemplativo de una montaña mientras va hablando la voz en off. Y en YouTube ya encontrás canales hechos así, con todo el rigor profesional.
O sea, con buenas cámaras, con Blackmagic y con cosas así súper bien hechas, pero y con el audio súper profesional, con un diseño sonoro. O sea, vos ya encontrás en YouTube que eso está migrando hacia otro lado. Y YouTube sigue siendo el rey en cuanto a contenido de video. O sea, es la plataforma que más se consume. Ojo, TikTok viene pisando fuerte. O sea, no quiere decir que esos otros no estén haciendo bien su tarea, pero sigue siendo el rey. Ok, porque lo que estás diciendo, ya para el contenido animado infantil, he notado que los compilados, por ejemplo, tienen performance mejores que incluso los más pequeños. De pronto es porque el papá llega y lo deja ahí, lo que vos decís. Y hay algo, aquí quiero hacer un paréntesis, hay algo que es como una especie de Matrix, como un semidios que le llaman el algoritmo. Entonces eso todo el tiempo se está transmutando, nadie lo entiende, todos creen que saben, pero al mismo tiempo es una cosa súper difícil e inteligible de llegar y describir, pero el algoritmo es el que de alguna manera permite que usted o lo haga muy bien o lo haga muy mal, te castiga, no te castiga, mejor dicho, vos en tendencias ese algoritmo que eso como de comer. Yo tengo todos los secretos del algoritmo. Se los voy a contar al final de esta... No, mentiras. Miren, la verdad es que no sé. O sea, el algoritmo es una cosa muy tesa, Andrés, porque vos montas un canal, arrancas con él, tiene un performance impresionantemente bueno y llega como a un techo. Y rompe ese techo. Es súper complejo. Entonces, el algoritmo funciona, porque definitivamente funciona, pero cuando eres un canal pequeño que está empezando, que está arrancando, es muy complejo poder igualar lo que está sucediendo con las métricas de quienes ya tienen tracción, porque claro, es un algoritmo que se alimenta de las estadísticas de lo que viene pasando. Entonces, claro, si tú eres de los que entró cuando eras el único o el segundo o el de los 100 canales iniciales, tienes ya un número de seguidores tan grande que siempre que publicas algo, pues tus publicaciones se muestran a un grupo de gente mayor. Pero cuando tú estás arrancando, eso funciona como un abanico, porque esto es algo que sí hemos podido experimentar con los diferentes canales que hemos trabajado, y es que mientras tu contenido se va volviendo más interesante y más personas le dan clic, a vos te van abriendo como el abanico. Y si digamos más personas le dan clic y más tiempo permanecen en él, te abren más el abanico. Y si eso lo empiezas a repetir, no con un video, sino con 3 videos, 4 videos, te abren más el abanico. Por eso es que YouTube, aquellos que piensan sacar un video para viralizarse con un solo video, les tengo malas noticias. Eso no pasa. Porque es que el algoritmo sabe que cuando estás arrancando y tu contenido gusta, tiene que probar el segundo aspecto y es, lo va a hacer seguido para saber, porque recuerden, el negocio de YouTube es que la gente llegue al canal y pues a la plataforma y permanezca mucho tiempo en la plataforma. Entonces, si vos sos un man que hizo un video increíble, pero solo uno, ese espectador que viene y te consume, ¿quién se va a quedar viendo? Sí, tal cual. Entonces ese algoritmo que controla la mente y de alguna manera La Matrix. el porvenir de todo, sí, es una cosa muy complicada. Y en tendencias hay personas que intentan descifrarlo y dice, eso está cambiando constantemente, entonces puede ser que, no, un día, esa semana son los thumbnails, entonces los thumbnails de esta manera van a permitir que tengas más engagement, y al otro día, no, son cortes de 3 segundos, entonces son shorts de 3 segundos. Mejor dicho, yo la verdad no me declaro mi ingenuo ahí, yo no entiendo el algoritmo. Si te sirve consuelo, yo conozco un poquitico más, pero también me siento un poco ignorante con ese algoritmo. Bueno, Dani, ahora quiero que hablemos, estamos hablando de contenidos para niños de canales, por ejemplo, como Cocomelon o estos que hacen nursery rhymes, estas videoclips muchas veces o contenidos ya de 4 o 5 minutos, pero quiero que hablemos específicamente de las tendencias en redes sociales verticales, ya sea Shorts, TikTok, Instagram Reels, porque hay una tendencia, esta se la quiero tirar, la del tralalero, tralala, y que me voy a la cabeza, porque muchas veces pensamos que una tendencia hay que pensarla demasiado. Una tendencia usted no la controla, es una cosa que simplemente se crea entre la comunidad y hay cosas como el tralalero, tralala, si no saben qué, son personajes inventados con inteligencia artificial que son en animación también, que ha llegado a un punto tan masificado, básicamente se llama brain rot, eso ponen la voz de un italiano en inteligencia artificial y empieza el bombardilo cocodrilo y empieza a describirlo, creo que le hicieron hasta el tusi, qué pena, es que tusini, no sirine, desde metallo, y empiezan allá a describir huevonadas, es muy raro eso, pero eso genera como una hipnosis en los pelados
que empezaron a sacar hasta juguetes. O sea, ¿quién no ha querido con una IP sacar juguetes y venderlo masificado? Y como eso no es de nadie, entonces la tendencia es, vamos a hacer el tralala tralala, que es un cocodrilo, es un tiburón con patas y tenis. y tenis. Entonces, ¿no te parece? Contame eso, las tendencias en No, a redes ver. sociales, a ver. Es que si hay algo más impredecible que el algoritmo de YouTube, es el cerebro de la gente. Yo no entiendo la gente cómo consume las cosas que consume. Porque uno en TikTok ve unas cosas y en Short de YouTube y en Reels de Instagram y hasta de Facebook. Ves unas cosas tan absurdas que yo me pregunto qué está pasando por el cerebro del humano de hoy en día. Porque es que mira, a ver, con eso que mencionas son cosas que no se planean. Miren, el frailejón Ernesto Pérez, que fue uno de esos ejemplos de viralización de tendencias también de hace unos años, eso fue por accidente, eso fue que alguien lo vio, le pareció divertida la canción, famoso, y lo repartió y lo compartió, y eso hizo que mucha gente también le pareciera divertida la canción, y al final se generó una IP que en Colombia pocas IPs han logrado tener ese nivel de proyección, no solo en Colombia, sino hasta Ecuador y otros países latinoamericanos. O sea, es una cosa que vos no podés planear. De hecho, algo yo creo que ese es el reto de las productoras hoy en día que vivimos de animaciones. Y más de aquellos que están inventando IPs. Y es que hoy se pueden producir muchos contenidos de muchos niveles, de muchos estilos, que no son planeados y que accidentalmente se van a convertir en éxito. Encuentre usted la fórmula de poder descifrar más o menos cómo replicar algo similar. Porque ya no es una producción, mira que esto es algo importante. Antes todo era la superproducción para poder que fuera exitoso. Ya no. Ya se hizo viral porque es chistoso, se hizo viral porque sí, porque es verdad que si hay algo más impredecible que el algoritmo, es el cerebro de la gente. Tal cual. Y ya que estás hablando, por ejemplo, de creadores como nosotros, que queremos tener una IP, que queremos llevarla a un pitch de Netflix, un pitch con Amazon, un pitch con estos gigantes, o el que sea, el que le quiera fondear, ahora vos no puedes llegar con una bonita Biblia y decir, mire, tengo una gran idea, sí, haga la fila, mire todo este montón de gente con grandes ideas. Pero cuando vos llegas con una IP que dice, tengo una gran idea que mucha gente me la está chequeando y verificando que les gusta, y empecé con shorts en YouTube de 5 segundos, 10 segundos, o reels de Instagram, y ya tengo 1 millón de seguidores, ahí ya estás con Cambia. otro juego, tenés Cambia. otras cartas en la mano, sí. Por ejemplo, ahora Netflix sacó hace no más de 6 meses una serie basada en unas cartas de unos gatos explosivos. Yo la he visto, pues Sí. los juegos. Yo no he Sí, visto la serie, sí. pero he visto los juegos. Y esos gatos explosivos fueron unos juegos que se masificaron y solo hasta que Netflix vio esos números dijo, bueno, ahora sí te escucho, cuéntame la historia, ¿es buena o no? Pero si uno no tiene como algo comprobado en una IP, difícilmente vas a poder venderla. Así es. Miren, porque eso es de tendencias. Ujú. ¿Cuál es la tendencia hoy? Por un lado tenemos los legacy content. Aquellos afortunados que ya tienen contenidos que fueron probados y son exitosos, llámese un libro, llámese un cuento, llámese un juego, lo que sea, tiene una gran ventaja porque ya tiene algo que está probado, que le gusta a la gente, entonces tiene una herramienta de negociación muy potente, muy, muy potente. Y en esas tendencias de qué es lo que se está haciendo es precisamente productos que estén ya probados, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo quiero, por ejemplo, que me compren a Lara, muy seguramente si yo la llevo hoy, como tengo los capítulos producidos, nadie le va a invertir. Si yo la subo a un YouTube, le creo una comunidad y llego con 3, 4 millones de seguidores y le digo a ellos, miren, ya tengo 104 capítulos, tengo 4 millones de seguidores repartidos por todo el mundo, lo tengo en inglés y lo tengo en español, venga que necesito producir otras 2 temporadas. Es ahí donde te prestan atención. Sí, total. Si no tienes unas cuentas con números, realmente dudo Está que te siendo abran muy la difícil. puerta. Está imposible. No, está imposible. Está imposible. Y bueno, otra cosa que está en tendencia, ya como para ir cerrando, porque creo que hemos hablado de tecnología 3D, mejor dicho, ya hemos explorado todas estas cosas, y es una tendencia que a mí casi no me gusta. La tendencia del reencauche. Uno ver a Disney haciendo que el Rey León otra vez, pero en live action igualito, y eso como que muerto. No sé, esa parte a mí casi no me llama la atención, y uno vuelve... Aunque hay una que me pareció interesante, que es Lilo y Stitch, pero es porque me gusta mucho la película. Que la van a Además hacer que en se ve live action, espectacular, se ve increíble. Se ve espectacular. Pero ¿vos qué opinas de eso? Como que
en ese desespero, imagínate, vos hace poco vos supiste que las grandes productoras, estudios y las multinacionales estaban depredadoras comprándose unas a otras y Disney fue como el que llegó y dijo, la pongo sobre la mesa y los compro a todos. Y ya versus Netflix, hay como 3 o 4 grupos gigantescos ya que están enfrentándose. Y entonces entre ellos dijeron, bueno, compré esta empresa que tenía estos contenidos, pues hagámosle el reencauche a eso para volver a revivir un poco. En cualquier momento sacan los de Hanna-Barbera. Uy, pero me encantarían, ojalá pasara, porque Sí. eso sí me gustan mucho. Pero, ¿qué opinas de esa tendencia a estar otra vez como reencauchando cosas? Yo tengo una visión doble, la del empresario y que los entiendo, porque es que vimos tantos descalabros de la industria después de pandemia que yo entiendo que quieren hacer como una parada y recuperarse, porque es que, de verdad, en pandemia venían las producciones, se tuvieron que frenar, algunas no las frenaron y las terminaron y salieron en plataformas, pero entonces esos números nunca retornaron el dinero que costaron. Cuando termina la pandemia, terminan unas que estaban ahí caminando y salen a cines y nadie las ve. Entonces, claro, la industria queda muy aporreada, la industria queda completamente golpeada. ¿Qué dice la industria? Recojámonos y hagamos la fórmula que nos ha funcionado. Entonces yo entiendo por esa parte como empresario el por qué lo hacen. Adicionalmente, son esos legacy content que le pegan a la nostalgia. Uno muchas veces va a ver Sonic porque era el mismo que yo jugaba chiquito. Los niños de ahora juegan Minecraft, pero ahí mira lo que pasa con Minecraft. Minecraft fue probado en el videojuego y cuando los números de Minecraft actuales son impresionantes, una cosa loquísima. Y especialmente por eso, porque es que ya está probado, no vas a perder tu oportunidad y creo que yo los entiendo. Ahora, no las veo casi ninguna, francamente. Tiene que ser un éxito muy rotundo para que yo diga, bueno, para que sea así de impresionante este éxito es porque sí está buena y voy y la veo. Pero generalmente no lo hago por lo mismo, por lo que mencioné. Ya me sé la historia, ¿para qué me la vas a volver a contar? Solamente porque me cambiaste la técnica, pues no me interesa. Pero lo que estás diciendo de Minecraft me gusta porque Minecraft, yo no me la he visto aún, pero es inspirado es una historia nueva. En cambio, las que vamos a volver a contar lo que estás diciendo, cambio de técnica nada más y es casi que el mismo plano, pero con otra técnica. Ay, Dios mío. No, pero es que donde el Minecraft hicieran lo que pasa en el juego, serías viendo un muñeco en primera persona, martillando madera, matando pues marranos, no lo ve nadie. Y unos zombies todos raros y esqueletos. Explosivos. Pero pues no, creo que serían 2 horas muy aburridas. Sí, es verdad. Bueno, por aquí tenía una última cosita. Ya hemos hablado de la animación híbrida. ¿Qué busca la industria entonces ya como para cerrar? ¿Qué sentís que puede ser hacia dónde uno podría apuntar entonces en tendencias de la industria y del negocio como tal? Si fueras un man que está empezando, que vas a aprovechar las tendencias, acaba de montar mejor dicho, hoy le dieron la Cámara de Comercio y está constituida su empresa, ¿para dónde apuntás? Mi consejo, Sí. cree su comunidad de eso en lo que usted está convencido. No espere crear un contenido con una Biblia para llevárselo a una gran marca para que se lo compren, porque eso no va a pasar. Hoy en día eso no va a pasar. Si usted está convencido de que su producto es tan bueno, invierta en él. Pero usted invierta en él. Con aliados, con amigos, con gente cercana y empieza a crear comunidad, donde sea. En los juegos, en las plataformas, en los productos. Uno no sabe dónde principia una gran serie animada o una gran IP, porque ya no estamos hablando de la serie animada en sí, sino uno no sabe dónde va a empezar una propiedad intelectual que la va a reventar en el mundo. Entonces, mi consejo sería eso es lo que usted crea, trabájele bastante para que cuando vaya a donde estos grandes players, usted puede decirle, mire que esto ya funciona, ya lo probé, hágale. Y ojo, y si no funciona, descártelo y siga adelante. Porque no se queden patinando, que nos pasa mucho. Creo que ese es uno de los errores grandes que cometemos todos los creativos. Tenemos muchas ideas en el cajón, decimos que esa es una gran idea y nos quedamos 7 años y a los 7 años en el mercado todavía ves a la misma persona vendiendo el mismo producto. Completamente. Eso es todo por hoy. Creo que esos son mis temas que tenía para las tendencias. ¿Qué otra cosa quieres agregar, Dan? Pues solamente decirles que muchas gracias por estar aquí. Animación para todo el mundo, opción video digital. Qué nota esta producción, qué bonito nos pusieron aquí en las cámaras y demás. Todo está muy chévere. Creo que todo está saliendo muy bien. Listo, muchísimas gracias. Si tienen alguna tendencia que nos quieran escribir en los comentarios, vamos a procurar empezar a leerlos y empezar a hacerlos parte. Si quiere que le digan el nombre, dígame, no hay problema, diga el nombre. Yo aquí digo, uy, el Rino. Pero bueno, ahí nos estaremos
seguiremos charlando. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en Chao. la próxima. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.